Me da un miedo que se me caiga esto. Hoy toca vuelta en el Toyota. Y mientras os vamos a contar un par de cosas. Salió el tema de que a mí me molaría un Toyota Corolla, una E86. Y... vale, el lo drifting. típico. El drifting es lo que tiene. Dorifto ves. Jorge. O sea, ¿No puedes más despacio? inicio. Bien. Tercera toma. Tercera toma, tercer intento. Es que lo de que no esté guionizado es una putada, Ya, sí. Es jodido. Bien, ¿cómo empezó todo esto? Estábamos unos colegas y yo por Madrid con los triciclos de drifting, que mola un montón, si no habéis probado a hacerlo porque es súper divertido. Y uno de los chicos que está ahí se llama Luis Fer, también es un quemado de los coches y está medio loco como todos. Y nada, pues hablando de qué coche quería cada uno, qué le gustaría y tal, salió el tema de que a mí me molaría un Toyota Corolla, una E86. Y lo típico, todo el mundo que para qué quieres eso, que no corre nada, que es una basura, que es todo muy caro, que no hay piezas, que tiene muchos años, yo qué sé. Pero es que no te gastes el dinero en eso. Además, por aquel entonces, igual un Hachi en buen estado te costaba 6.000 euros o algo así. Que era como, hostia, ya 6.000 euros, Sí, cuidado. En mi casa y vi una notificación y era de Luis Fer, que me había etiquetado en un evento al que iba un amigo suyo que se llamaba David, y que David, el chico este, pues iba a ir a participar en la exhibición de coches, porque era como de drifting, pero en un parking, no sé, era una cosa rara en Guadalajara. Pero tenía una E86, un Levin, y se lo iba a llevar. Entonces yo pensé, no me puedo perder esto, es el primero que vaya a ver en mi vida. Era en Guadalajara y somos de Madrid. Cogí a otro amigo que se llama Román, que también es un pirado de los coches, y con las 125 las fundimos hasta Guadalajara. Llegamos allí, me presentó a David, que ya había hablado con él antes por Facebook y así, y yo creo que no se esperaba que fuera a ser yo tan pesado, porque, a ver, no fui pesado de llegar a cogerme odio, Pero ahí, ¿no? pero que sí notaba que el interés estaba ahí. Y bueno, pues ya hablando con él y eso, sale el tema de que tenía dos y otro de un amigo suyo en su casa. Y bueno, yo ahí en ningún momento le dije que sí vendía uno, porque en el fondo si tienes tres en tu casa, pues no los vas a soltar ni para atrás. Y ya con los años y tal, me avisa un día, oye Alex, que igual vendo el gris. Y entonces corrí al teléfono a llamar a Jorge. Y además coincidió justo en que estábamos en un circuito en Arenas, ¿no? Porque tú estabas con uno de los cursos de conducción. Y también tiene el mismo, bueno, mi problema viene de él. Es que en la primera curva... Y nada, nos liamos y nos fuimos a la casa de David a ver el coche, a ver cómo estaba, a hablar con él, a ver qué opciones había, pues cómo podíamos montarlo y tal, porque el coche estaba muy desmontado. David tenía pensado prepararlo para circuito, porque el coche de chasis estaba excepcionalmente bien. Que para ser un coche tan antiguo es difícil encontrar uno con el chasis tan entero, o sea, que no tenga óxido, que no esté ninguna zona estructural comprometida cerca de las suspensiones o así. Y la cosa es que lo tenía desmontado, con piezas metidas en cajas, había un mix de piezas en cajas, entonces no sabíamos si era de un coche, de otro. Y bueno, la cosa es que se ha mudado un par de veces ya y al final pues solo quedaban las cajas con piezas, pues las supervivientes. Y nada, llegamos ahí, vemos el coche, tal, efectivamente estaba muy bien el chasis, tenía bastantes piezas que supusimos todos que serían del coche.
y vimos un poco pues opciones, precio, qué faltaría para tenerlo terminado y así. Y ya nos gustó, nos decidimos y lo primero que hicimos fue quitarle ahí mismo una alarma de estas antigua que tenía, que se ponían aftermarket, o sea, era una empresa de alarmas, te la vendía y tú la montabas, y entonces esa alarma se metía en todo el sistema de encendido del coche, y nosotros ahí sin ningún tipo de criterio, pues cable que veíamos así que brillaba más nuevo, lo quitábamos. Íbamos viendo un poco el mango de cables que salía de la alarma, y si era ese color, fuera. Y el problema es que nos liamos a quitar cables y todo sin ver a dónde iban o qué hace cada cosa o algo. Nosotros era la primera vez que tocábamos ese coche y no teníamos ni idea de nada más, ni cómo funciona el sistema eléctrico, ni inyección, ni nada. Y de manera poco sorprendente, la verdad, luego fuimos a meter la llave y no encendía, ni arrancaba, ni hacía nada. O sea, era de esperar. Luego, como teníamos todas las piezas en cajas y el interior estaba completamente desmontado, pues sacabas de una caja un trozo de plástico y te lo quedabas mirando en plan, ¿y esto qué demonios es? Porque no tienes ni idea. Cogías la pieza e ibas probando a ver dónde encaja. En plan, esto encaja aquí, no, pues será de otro lado y así. Entonces, la única solución que teníamos es que David tenía su 8.6 al lado y era lo que íbamos usando de guía, ¿no? Entonces veíamos una pieza, íbamos a su coche a ver dónde demonios estaba, qué cables salían de aquello, a dónde iban, y luego íbamos al nuestro y lo intentábamos. Y lo montábamos. Después lo de la alarma fue un destrozo. David se sentía fatal porque el coche que nos había vendido no arrancaba. Nosotros nos sentíamos fatal. Yo me sentía subnormal profundo por haber arrancado cables ahí así sin ton ni son, y que luego tampoco funcionara y no saber por dónde cogerlo. Y el tío se lió ahí a darle, y de repente un día por aquí nos envía un vídeo, mete la llave en el contacto, la gira y se enciende todo el tablero, y luego va y arranca. Por aquí no sabemos cómo que arrancara, fue la hostia. Ya con el coche arrancado, pues nos dimos típica vuelta, estaba en un polígono industrial, pues una vueltecita por las calles y tal, no tenía faro, no tenía portón del maletero, estaba todo sin poner, o sea, estaba lo justo montado para que el coche arrancara. Viendo que más o menos arrancaba, si lo intentábamos 3 veces, pues una arrancaba. Y dijimos, venga, vale, nos lo llevamos. Y al final nos hizo el favorazo de traerlo con su remolque hasta casa, ya lo guardamos en el garaje. Hubo una despedida entre él y el coche, que eso es muy significativo. Y es como dar a tu perro o a un familiar tuyo. Llega alguien y se lo lleva. Es que para que os hagáis una idea, si a alguien le molan los 86 en España es a David. Es a David. Pero a un nivel brutal. Y bueno, ya en casa lo que hicimos fue desmontar el coche entero, dejarlo en el chasis. Tenía un par de mierdas de chapa. Para que os hagáis una idea, en los 90 se puso de moda esto de llevar radio en el coche y tal. El pibe era camionero, el dueño portugués al que se lo había comprado David, y le había pinchado una antena y había retorcido la chapa hasta que la antena iba hacia arriba. Nosotros de chapa no tenemos mucha idea, pero bueno, con un martillo y una lámina de metal gorda haciendo de sufridera, conseguimos que quedara en el sitio. Ahí tapamos el agujero con un poquito de soldadura y luego ya masilla y lija. Lo desmontamos entero. Lo desmontamos entero, varias veces. Lo desmontaba y lo montaba. Para ir aprendiendo dónde estaba cada pieza y demás, se desmonta ahí todavía, una parte, claro. Se monta, se desmonta, se monta. Y vas aprendiendo dónde va, qué tornillos, qué falta, etcétera, porque esa es otra. Las piezas las teníamos, pero los tornillos no. Así que hubo que hacer lista e ir a comprar. Vaciarlo, dejarlo en el chasis a tope y empezar a quitar el óxido superficial, aquel que había en el suelo, quitar el aislante de sonido de los años 80 que pesaba más, tío, que... Un cubo entero que puede pesar, como si le echas un poquito de agua. No hagáis eso. Yo sabiendo el esfuerzo que lleva y que no pesa tanto, o sea, si nos ponemos en ese plan hay que cagar antes de subirse al coche y no es para tanto. Igual en otros coches sí pesa más, pero vamos, este tenía 4 láminas. También es que David ya había aquí tampoco, pero vamos, que es que un cubo entero, imaginaos un cubo de fregar lleno de las placas esas aislantes, no pesa tanto. Hace más cambiar los cristales de vidrio por unos de plástico. Bueno, absolutamente toda pieza que quitábamos, pieza que teníamos que limpiar para empezar. Agua, jabón, disolventes,
lijas, esponjas... Cepillo de alambre y taladro. Una locura. Porque hay muchas piezas que son metálicas y van sin pintar ni nada, pues todo eso con óxido por fuera y bueno, un poco feotas. Había zonas que el óxido se estaba empezando a convertir en algo más serio, pues eso hay que quitar el óxido entero, echar el convertidor químico, imprimar con pintura de zinc, luego ya pintarlo del color que quieras, o aunque sea temporal, pero por lo menos que no quede al aire, porque si dejas un poquitín de chapa al aire y cae humedad cerca, se ponga a llover o salpique en el suelo, cualquier cosa, al día siguiente está oxidado. Fíjate si éramos cutres por aquel entonces, que me mandabas fotos en plan, mira, he imprimado esto con pintura de Warhammer porque no tengo nada más. Puede ser. Lo importante era que no quedara vivo. Voy a llamar a Borja.